Bueno, mi nombre es Patricio Astolfi y soy el director general de Nestlé Guatemala. En estos últimos 5 años te diría que nosotros tuvimos una bocanada, si quieres, una ola de inversiones bien importantes debido también a la fusión entre Mahler y Nestlé. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros decidimos, por otro lado, primero construir una nueva oficina, construir el centro de distribución más grande de Centroamérica. De alguna forma fusionamos las operaciones de las dos compañías y aparte creamos todo un ambiente diferente para todos los colaboradores. En estos últimos años fueron casi 85 millones de dólares de inversión y esto acompaña también a las decenas de millones de dólares que invertimos todos los años en mantener nuestras operaciones funcionando, en modernizaciones, etc. Pero creo que el gran ímpetu de estos últimos años fue la unificación de Mahler y Nestlé. Bueno, nosotros en relación a todo lo que es sostenibilidad tenemos muchísimos proyectos. Hay proyectos primero relacionados con el RE, que es nuestra iniciativa RE, que básicamente tiende a focalizar en nuestros empaques y hacer lo que nosotros llamamos Fit for Purpose, que es que los empaques realmente sean lo suficientemente, si quiere, entre comillas, pequeños, se usen la menor cantidad de material para no tener material en exceso y plástico en exceso en nuestros distintos empaques. También la calidad de los empaques, cuando me refiero a esto, me refiero a que sean de materiales reciclables y también que utilicen materiales reciclados en cada uno. Eso te diría que es una iniciativa que viene más por el sector de los empaques. Después hay iniciativas básicamente que nosotros estamos relacionando con clientes, como tenemos una, por ejemplo, con Walmart, que está relacionada con la recolección de plásticos. Y también estamos trabajando con otras industrias y estamos empezando a trabajar, por ejemplo, con Cementos Progreso para lograr que muchas de estas iniciativas podamos generar mucha más reciclaje de nuestros productos. Nosotros, para que ustedes sepan, por ejemplo, en nuestras fábricas, todo lo que nosotros tenemos una política que es 0 residuos al vertedero hace muchísimos años. Entonces, esas políticas son políticas que se van manteniendo. Entonces, o se reciclan o los materiales que no se pueden reciclar básicamente se terminan utilizando como energía. En este caso, por ejemplo, que les puse con Cementos Progreso en su cementera. Bueno, en relación a las inversiones de Nestlé, estos, como decía, 85 años que cumplió Nestlé en el país y 85 millones de dólares que invertimos en los últimos 5 años, te diría que es bien interesante la forma que invertimos. Por un lado, invertimos en capacidad productiva, nuevas máquinas que nos permitan envasar de forma más eficiente nuestros productos, para producir. Después construimos durante la pandemia en el 2020 el centro de distribución más grande de Nestlé en Centroamérica. Y eso te diría que son inversiones relacionadas con la operación. También hubo mucha inversión relacionada con la gente que se sienta confortable. Por eso construimos toda la nueva oficina con las nuevas áreas sociales, su restaurante, su gimnasio, y ahora estamos en plena construcción del Centro de Inteligencia Artificial, que es un nuevo edificio que vamos a tener acá en Zona 12. Pero también le dedicamos parte de nuestra inversión a la comunidad y de ahí que construimos el primer centro cultural de Nestlé en Centroamérica, que es un centro que tiene como objetivo contar un poco a los niños, adolescentes y a todos en general un poco la historia de los alimentos y ayudar a que las personas entiendan un poco más el rol de los distintos alimentos, las proteínas, las grasas, y de esa forma puedan tomar decisiones más acertadas en el momento de que vayan construyendo su dieta y se vayan alimentando. Así que un montón de inversiones en distintos aspectos, y eso hace que como compañía sigamos creciendo y sigamos creyendo también en Guatemala y todo su potencial. Y básicamente te diría que cuando hablamos de inteligencia artificial hay tres áreas o 3 aspectos bien importantes. Uno es el análisis descriptivo, ¿no? de describir qué pasa en nuestras operaciones en el país. Después hay un análisis, te diría,
que es más predictivo, qué puede llegar a pasar. Y por último llegar, te diría que es el dorado que buscan todo, que es los modelos prescriptivos, que directamente muchas de las decisiones ya sean tomadas por todo un análisis de datos. Entonces, básicamente nuestro objetivo con esto es no solo hacer de las operaciones de Nestlé mucho más cercanas a nuestros consumidores, a nuestros clientes, pero creo también, y fundamental, es también crear cada vez más empleos de calidad. Muchas veces cuando hablamos del bono demográfico tenemos también que tener en cuenta que tenemos que crear empleos de mucha calidad para así todos esos talentos que hay en Guatemala tengan la oportunidad acá en su país de tener unos empleos que les permitan desarrollar todo su potencial en distintas áreas. Muchas veces hablamos, yo que soy argentino, y a veces hablamos de fuga de cerebros. Para evitar muchas veces la fuga de cerebros, muchas veces tenemos que asegurarnos que tenemos acá en el país muchas oportunidades para los jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, Nestlé tiene un montón de iniciativas que están ligadas a nuestro programa mundial de iniciativa por los jóvenes y también al programa donde nosotros participamos Concentrarme, que es la Alianza por los Jóvenes Guatemaltecos, donde participan más de 60 empresas. Y dentro de eso en Nestlé tenemos, por ejemplo, una que es la de los jóvenes talentos culinarios, que nosotros lo llamamos Yoguta, que básicamente es cómo a todas estas personas que están en el rubro de la gastronomía y que utilizan muchos de nuestros productos, cómo poder ayudarlos para que se puedan insertar más al mundo laboral. Y eso en muchos aspectos puede ser hasta el más simple de cómo presentarse, sino también al más complejo de cómo pueden armar su propio negocio con los temas relacionados a coaching, temas de fiscales, temas que quizás son muy relacionados a cómo abrir un restaurante. Entonces, es uno de esos programas que nosotros nos sentimos orgullosos y que también en paralelo tenemos otros ligados como por ejemplo el Jóvenes Veterinarios o los Jóvenes Pediatras o el Plan Nescafé para Cafeicultores. Entonces tenemos muchos de estos programas que buscan justamente apoyar a los jóvenes para que se puedan desarrollar e insertar al mundo laboral porque de alguna forma hoy son el presente y el futuro de Guatemala.